Bienvenida, don Gonzalo Trigoso, le agradezco mucho por estar acá con nosotros. Viceministro, ¿cómo está usted? Bienvenido acá a la revista para que podamos conversar un poquito sobre esta determinación que ha tomado el gobierno de pagar el bono a las personas con discapacidad, este bono que tendrá que ser canalizado a través de los recursos de los municipios. Bienvenido. Gracias y buenos días. A ver, cuénteme un poquito. Ayer salió, por ejemplo, el alcalde Revilla a decir que no estaban de acuerdo, que no se había consensuado con ellos, que no había el dinero suficiente como para encarar esta determinación que ahora está en manos del legislativo. Se trata de responsabilidad compartida. Todos los niveles del Estado deben asumir su responsabilidad en esto que es solucionar el problema de las personas con discapacidad. No es un tema nuevo, esto ya se está discutiendo desde inicios del año pasado y en ese sentido lo que nosotros conocemos son los distintos cálculos que estuvo haciendo el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y estos datos técnicos señalan que es posible que los gobiernos autónomos municipales puedan hacerse cargo de esta responsabilidad, que en este caso corresponde a la cancelación de un bono mensual de 250 bolivianos a las personas con discapacidad graves o muy graves que se encuentren dentro de la jurisdicción del municipio. Ahora, decían ayer algunos de los alcaldes que salieron a opinar sobre esta medida que no hay el dinero, que no existe, primero, el dinero correspondiente como para pagar aquello, y segundo, tampoco existen las cifras de cuánto va a demandar, por ejemplo, en el municipio de La Paz. ¿Hay esos estudios? ¿Se sabe cuántas personas con discapacidad grave, cuántas personas con discapacidad muy grave existen? Hay estudios generales, los que establecen que entre personas graves y muy graves, personas con discapacidad, tenemos inscritos en los distintos registros, fundamentalmente los del Ministerio de Salud, tenemos registrados alrededor de 20.000 personas. Esto se tiene igual el conocimiento en la distribución por departamentos y no sabría decirte si lo tenemos por municipios, pero yo entiendo que sí, porque el detalle que se tiene es bastante a fondo, entonces yo me imagino que es posible que en breve tiempo el gobierno pueda hacer conocer a los distintos municipios cuántas personas con discapacidad graves o muy graves tienen registrados en su jurisdicción. Le reitero la pregunta, ¿hay el dinero? ¿Hay el dinero en cada uno de los municipios? Por ejemplo, el municipio del Alto, que es un municipio grande, que con muchas demandas, que siempre hace el reclamo correspondiente por la falta de recursos. El estudio que se estuvo realizando desde el año pasado acredita que sí. El viceministro Jaime Durán, el viceministro de Presupuesto, ha estado trabajando, le digo, en más de un año que se está analizando este tema y lo que se conoce es que sí existen estos recursos. O sea, en forma positiva y categórica se afirma de que sí existen estos recursos. La ley establece, el proyecto de ley establece que estos recursos pueden ser utilizados por los gobiernos autónomos municipales aplicando a cualquier ingreso que ellos tengan en su municipio, de tal manera que lo que se entiende es que el Ministerio de Economía ha establecido qué municipios pueden utilizar qué recursos según los ingresos que puedan obtener. Seguramente en los próximos días, si es que no hoy día mismo, se va a hacer conocer ese detalle. En su momento las movilizaciones que duraron varias semanas, ciertamente acá en La Paz, le exigían al gobierno el pago de un bono mensual, exigían del gobierno el que tome esta responsabilidad. ¿Por qué el gobierno ahora decide pasarlo a los municipios y no asumir el propio gobierno central la responsabilidad? El gobierno cancela un bono anual utilizando recursos que correspondían a los partidos políticos. Este bono se ha estado cancelando regularmente, sagradamente, religiosamente, sin fallar en ningún momento, ni retrasarse ni nada.
Ahora, la solución que se está dando es una solución adecuada al país, pero que además corresponde a la manera como ha sido enfrentado este tema en otros países, tanto en Europa como en Latinoamérica. Lo fundamental que le interesa al gobierno es establecer, garantizar una fuente de trabajo, un empleo seguro a las personas con discapacidad. De ahí que el decreto señala que hasta el 4% de todas las planillas en el sector público, gobiernos autónomos departamentales, gobierno central, todos los ministerios, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, empresas estatales, etcétera, deben otorgar hasta el 4% de ítems, de memorándums a personas con discapacidad o tutores, madres, padres de dichas personas, pero además, por primera vez en Bolivia, y esto es una gran novedad, se establece que el sector privado también debe incorporar en sus planillas personas con discapacidad hasta el 2% de la cantidad de trabajadores que tengan. La norma anterior señalaba que no era obligatorio para las empresas privadas. Aún así, en los registros del Ministerio de Trabajo, en el registro obligatorio de empresas, las planillas que ingresaban establecían que sí, muchas empresas en Bolivia tenían incluso hasta el 4%, lo cual, según el decreto, debe respetarse. Pero en aquellas que no se encuentran en la obligación de conceder trabajo. ¿Eso qué significa? Que según el proyecto de ley, todas aquellas personas con discapacidad que tengan un empleo seguro con un salario mínimo en este momento de 1.860 bolivianos, con acceso a los seguros de salud, de pensiones, no podrán beneficiarse con el bono de 250 bolivianos mensual que cancelen las municipalidades. Entonces, la cantidad de personas que se beneficiarán con este bono disminuye, entendiendo que la mayoría preferirán trabajar, recibir un salario digno, salario bastante bueno en el Ministerio de Trabajo, que es lo que yo conozco, y otros ministerios. El año pasado se incorporó una enorme cantidad de personas con discapacidad con salarios que oscilan entre 4.000 y 10.000 bolivianos. Entonces, estos compañeros y compañeras no recibirán el bono municipal y eso disminuye entonces los costos en las diferentes jurisdicciones. Muy bien. Viceministro, le agradezco mucho por haber estado acá con nosotros. Comentarles simplemente, a manera de acotación, que ya el proyecto de ley ayer ha sido remitido a la Cámara de Diputados, Cámara de Origen. Diputados, será tratado en las siguientes horas, en los siguientes días para su posterior promulgación. Le agradezco mucho al viceministro de Transparencia, don Gonzalo Trigoso, exministro de Trabajo, conoce bastante bien este sector. Nosotros seguimos con la revista.